Dios te bendiga, Dios te guarde, varón Héctor Willy Aldoy. Estamos en la República Dominicana. Una palabra de parte de Dios para ustedes que estarán viendo este video. Te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y que actives la campana, la campanita que está al lado, tú la actives para que siempre YouTube te avise cuando subamos un mensaje, una palabra, una oración. Y te invitamos a compartir este video en tu grupo de Facebook o de WhatsApp para que otras personas puedan ser bendecidas y edificadas. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de una historia que ya muchos de ustedes conocen, la historia de David. No de la historia completa de David, sino de los inicios de David. Sí, de los inicios. David, antes de ser rey, tuvo un principio que vamos a tener que pasar todo. Principios que son difíciles, pero que Dios nos guía. Principio donde vamos a perder la fuerza, pero Dios nos va a renovar la fuerza. Principio donde vamos a querer no levantarnos, pero Dios nos va a levantar y nos va a poner en la brecha. En esos principios todo es difícil, todo parece imposible, todo se nubla, no tenemos sabiduría para nada, no podemos ver realmente qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, qué es lo que está provocando a través de ese principio, de esa guerra, de esa prueba. Y por eso vamos a hablar del principio de David. Lo primero es que Dios, de tantos hermanos que eran, Dios escoge a David, al menos preparado, al menos calificado, al menos favorito de la familia, al que nunca estudió, el que nunca fue a una universidad, el que nadie esperaba que fuera alguien en la vida. A ese escoge Dios y lo unge como el próximo rey sobre toda Israel. Ese era el rey David. David fue ungido muy joven, 16, 17 años. Pero me llama la atención de que todos los hermanos de David eran gente de guerra, gente preparada, gente guerrero, gente que ya tenían experiencia en la guerra, que estaban cerca del rey Saúl. David no estaba cerca de nadie, David no le caía en gracia a nadie, pero David tenía una relación con el Espíritu de Dios. David estaba en lo más profundo, nadie le prestaba atención, nadie esperaba de que David fuera alguien. Para todos en la familia y los hermanos y los vecinos y los compañeros de David, me imagino, de su edad, pensaron que David se iba a quedar como un simple pastorcillo de oveja. No, Jehová Dios tenía planes muy diferentes a lo que David pensaba que él se iba a quedar. Y es algo que quiero interrumpir el mensaje para decirte, aunque pienses que por la situación en la que tú estás ahora, aunque pienses que no tienes un título universitario, no tienes un buen empleo, no tienes nadie que te patrocine, no vienes de una familia rica, pudiente, con relaciones, con poder, aunque no fuiste a una buena escuela, aunque no tienes nadie que te diga, mira, yo la represento a ella, déjame decirte, a personas como tú, es la que Dios escoge para exaltarlo. Es la que Dios escoge para glorificarte y decir, aunque nadie creyó en ella, wow, esto es tremendo, aunque nadie creyó en él, yo sí he creído en él. Y aunque muchos vean que tu presente es caótico, que tu presente no brinda ningún tipo de esperanza, que tu presente no brinda ningún tipo de futuro, Dios, Jehová de los ejércitos, no te está viendo con ojos presentes. Jehová Dios es un Dios de pasado, presente y futuro. Cuando Jehová Dios te escogió a David, no le escogió mirando un pastorcillo de oveja. Jehová Dios estaba mirando un rey, sobre todo rey en Israel. El rey David.
O sea, Jehová Dios te escogió, y aunque tú te estás viendo poca cosa, aunque tú estás viendo que tú no puedes fluir, aunque estás viendo puertas cerradas, aunque estás viendo que nada se te da, aunque estás viendo que estás lleno de deuda, de problemas, y tú dices, pero ¿cómo voy a salir adelante en la vida? Ya Jehová Dios te vio con otros ojos. Ya Jehová Dios te vio quién tú ibas a ser en un futuro, que es muy diferente a lo que tú eres hoy. Gracias, Padre. Y Jehová Dios elige a David siendo un don nadie. Y el principio de David no fue fácil, como tampoco mi principio fue fácil, y como tampoco tu principio será fácil. Y ahí es donde Dios extiende su mano y su misericordia y dice, voy a hacer cosas grandes con esa sierva. En esa familia, sí, contigo, aunque en tu familia no creen, aunque tú no tienes mucho requisito, aunque no tienes mucho futuro humanamente, contigo es que lo voy a hacer, dice el Señor. Sí, contigo, que todos te ven como la oveja negra de la familia, que todos te ven como el que no tiene ningún tipo de futuro, que todos te ven como el que no tiene ningún tipo de preparación. Contigo es que me ha placido hacerlo. A Jehová Dios le plació hacerlo con el rey David, con ese muchachito ahí bregando con las ovejas, con las vacas, lleno de lodo, lleno de estiércol. Con ese Jehová Dios plació que naciera el próximo rey después de Saúl, un rey que quedaría para la historia, un hombre con el corazón conforme al de Dios. Ahora, algo que me llama la atención es que el rey David, o David, el pastorcillo, vamos a hablar de su principio, el pastorcillo de ovejas, aunque era un don nadie y aunque sus hermanos ya estaban en la guerra y eran gente reconocida, guerreros con reconocimiento, guerreros posicionados en el reino de Saúl, David tiene una relación con el Espíritu de Dios. Y es algo que quiero abrir un paréntesis para seguir el mensaje. No importa si hoy en día estás cogiendo toda la lucha del mundo, con tu familia, con tus hijos, estás pasando necesidad, lo que Jehová Dios dijo de ti no se ha cumplido, estás viviendo rentado, debes 5 meses de renta, no hay comida, no hay trabajo, no hay empleo, no eres profesional, no tienes ningún talento. Lo importante es que tengas una relación con el Espíritu de Dios. Cuando tienes una relación con el Espíritu de Dios, muchas cosas que tú pensabas que no ibas a vivir en esta tierra, las vas a comenzar a vivir. Posiciones a las que tú pensabas que no ibas a alcanzar, las vas a comenzar a alcanzar. Puertas que tú pensabas que no eran para ti, se te van a comenzar a abrir. ¿Por qué? Porque tienes una relación con el que todo lo hace, el Espíritu Santo, mi amigo. Él fue que hizo que David matara a Goliat con una simple piedra. Era el Espíritu Santo de Dios que estaba detrás de todo. El Espíritu Santo de Dios era que estaba detrás de todo. Y hoy Jehová Dios te dice, si tienes una relación con mi Espíritu, no importa lo que está pasando, Él va a comenzar a enderezar todo. Él va a comenzar a abrir las puertas. Él va a comenzar a darte las oportunidades. Él va a comenzar a darte gracia. Él va a comenzar a bendecirte, a pagarte las deudas, a restaurar tu hogar. Si tienes una relación con el Espíritu Santo, ya Él te va a comenzar a dirigir. Él te va a tomar de la mano y te va a decir, ven por aquí, por este camino que yo quiero que tú vayas. Mira, lo estabas haciendo mal, así no era. No era por aquí que yo quería que tú fueras. No era esto lo que yo quería que tú hicieras. Haz esto así, así, así. Y te va a comenzar a direccionar. Y no hay algo que bendiga más. No hay algo que abra más puertas que cuando el Espíritu Santo te agarra y te dice, ven que te voy a llevar por el camino correcto. Entonces, David tenía una relación con el Espíritu de Dios mucho antes de ser rey. Y ese fue el secreto de David toda su vida. Su entrega total y reconocimiento del poder, de la misericordia, del amor, de la bondad, del Espíritu Santo de Dios. Así que yo quiero que hoy tú te levantes. Yo quiero que hoy tú digas, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, yo quiero tener una intimidad contigo. Es tiempo de que tú desarrolles esa relación con el Espíritu de Dios. Él es que va a hacer todo. Entonces, para cerrar el paréntesis, necesitamos tener una relación con el Espíritu de Dios. Volvemos a la historia de David. David en su principio no era nadie.
Así como tal vez tú hoy no lo eres y te encuentras en esa frustración, te encuentras en esa profundidad, donde tú dices, pero ¿cómo es que voy a echar adelante a mi familia? ¿Cómo es que voy a viajar en el ministerio? ¿Cómo es que voy a predicar de que fuera del país? ¿Cómo es que voy a lograr construir esta casa o este edificio o este proyecto que Dios me presentó si no tengo nada? No soy un profesional, no soy un pelotero, no soy un deportista, no sé hacer otra cosa que no sé orar, buscar a Dios y creerte. Y eso es todo lo que tú tienes que hacer. A Dios le encanta que las cosas imposibles para ti, Él las haga. Que no importa que no tengas dinero para el proyecto, a Él le encanta revelar cosas grandes a personas que tienen recursos pequeños para que toda la gloria sea de Él, para que la gente y tú mismo reconozcas que solamente Él lo pudo haber hecho. Así que si estás viendo tu matrimonio derrumbarse de una manera que tú dices ya no hay salida, si estás viendo a tus hijos en la droga, en el alcohol, a tu esposo en el alcohol, de una manera que tú dices ya no hay salida humana que lo saque de ahí, si estás ahogado o ahogada en tantas deudas que tú dices es imposible que con este sueldo o con estos tiempos financieros tan malos yo pague todas esas deudas, es imposible que en estos tiempos con tanta escasez Dios me dé mi casa propia que Él me prometió. Es imposible de que yo comience a viajar, de que predicando en el ministerio, que yo construya esto. Sí, en esos tiempos es que Dios se glorifica. Así que si tú estás en estos tiempos, déjame decirte, Jehová a Dios le encantan estos tiempos donde no hay recursos, en estos tiempos donde tu matrimonio ya está a punto de colapsar, este tiempo donde ya tus hijos están en un nivel en la calle, en la droga, en el alcohol, que tú dices, wow, es que ya están podridos, están hundidos, nadie los saca de ahí. Sí, esos escenarios es donde Dios extiende su mano para bendecirte, para restaurarte, para prosperarte, para levantarte y para usarte. Así que si estás viendo este video, Dios está hablando contigo. Los principios de David fueron muy peligrosos. En los principios de David tuvo que pedir comida, David tuvo que hablar mentira para poder sostenerse con un pedazo de pan. David tuvo que dormir en cuevas, en ríos, pegado a muchos animales, insectos. David se vio en peligro durante muchos años. Esos fueron los principios de David, los principios tuyos, los principios míos. Y esos principios son difíciles, pero Jehová Dios los utiliza para bendecirnos. Así que esta es la primera parte sobre los principios de los hombres y las mujeres de Dios. Dios te bendiga. Espero que estés atenta a la segunda parte, porque Jehová Dios sé que te va a bendecir y te va a edificar a través de esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete al canal de YouTube y comparte este video.